Fustel de Coulanges fue un historiador y sociólogo francés que creía en el progreso natural del hombre y de las sociedades hacia una mejor forma de gobierno y de organización social que estuviese más de acuerdo con las necesidades de su tiempo y la naturaleza del hombre. En base a esta perspectiva, desarrolla en su libro La ciudad antigua un análisis sobre las instituciones políticas, religiosas y familiares de, de la antigua Roma y Grecia, así como la forma en que éstas se reflejaban en su derecho, para mostrar su evolución a través del tiempo, para pasar de ser unas instituciones regidas por la religión familiar, sumamente restrictivas, con poder absoluto sobre el hombre, propiedad sobre el hombre, en donde la ley no podía ser cambiada ya que era considerada un dictado religioso y donde las estructuras sociales eran estáticas y permanentes. Fustel nos relata el origen de la ciudad antigua, cómo al origen solo existían ciertas familias con una base profundamente religiosa. Al centro estaba el pater, que era a la vez sacerdote de esta religión familiar y era su líder supremo y absoluto. Él era como el rey de ese grupo social que era la familia. Su autoridad era definitiva porque era considerada que derivaba directamente de las divinidades domésticas, que en estos tiempos remotos al origen de las civilizaciones romana y griega no eran los mismos dioses que hoy en día asociamos con dichas culturas, como podría ser Poseidón o Zeus, sino que más bien se trata al principio de su religión de ancestros de las familias que son considerados como divinidades. Se les conoce como penates o lares familiares y se cree que estas divinidades extienden su protección a las familias a cambio de recibir un culto hereditario a través del pater que sirve como el sacerdote de este culto familiar y que a su vez tras morir se volverá él mismo un penate. Los penates exigían culto, el cual se daba alrededor de un altar familiar que se erigía en el centro de la casa y cuyo fuego debía estar siempre encendido. En este altar se ofrecían sacrificios de alimentos y bebidas conocidos como libaciones que tenían como objetivo nutrir el espíritu de los ancestros con el objetivo de calmar su ira, la cual creían que podría llevar a la familia a la ruina en caso de faltar con sus deberes al culto. La religión familiar lo regía todo. Era ella la que daba el derecho de propiedad sobre la tierra, era ella la que constituía la forma en que las familias se relacionaban, tanto internamente con sus miembros como externamente unas con otras. Regulaba el matrimonio, la justicia, la herencia, los derechos individuales de cada miembro de la familia, los cuales estaban atados a la voluntad del pater, particularmente las mujeres, las cuales eran consideradas como inferiores dentro del sistema religioso debido a que ellas no podían participar directamente en el culto, sino que solo lo hacían a través de sus maridos. El culto solo se puede transmitir por la vía paterna. A este parentesco por la vía paterna se le conocía como agnación y se consideraba como el único parentesco verdadero para efectos de la religión y por tanto también para efectos del derecho. Porque en estos tiempos el único derecho que había era el derecho religioso, que era dictado por el pater siguiendo las antiguas costumbres de su familia. Y el derecho se daba a través de fórmulas religiosas u oraciones que eran conservadas muy secretamente solo por el pater y transmitidas de generación en generación. Conforme estas familias iban creciendo y extendiéndose, la religión prohibía que sus tierras se dividieran, puesto que las tierras eran sagradas, eran propiedad de la familia, no de los individuos, ya que en ellas estaban enterrados los ancestros y por tanto en ellas habitaban los penates. Estas tierras estaban marcadas por términos, que eran barreras físicas consagradas por la religión y consideradas como inviolables. Los segundos hijos y aquellos que descendían de ellos serían considerados como las ramas segundonas de la familia y seguirían atadas a la autoridad del pater y de la familia principal, que serían sus descendientes. Eventualmente, las familias segundonas se independizan, se separan y van a iniciar cultos propios, hogares propios. Pero no por esto quedan libres de la autoridad del pater, que sigue teniendo derecho sobre ellos. Esto da origen a la gens, que era un conjunto de familias o ramas de una misma unidad familiar que mantiene su unidad en la figura del pater, que sigue siendo el líder colectivo
de cada uno de los jefes de familia. Y finalmente varias tribus se unirían para formar la ciudad, la cual no era como las de hoy en día. Para ellos era el recinto sagrado donde habitaban los dioses poliados, es decir, de la ciudad, y los manes. Estas ciudades requerían de ritos de fundación y de demarcación. Eventualmente se da una lucha entre la aristocracia patricia y los reyes por el control político de la ciudad. Por un lado, la aristocracia busca quitarle las atribuciones políticas al rey y dejarle solo las religiosas, mientras que el rey busca debilitar a la aristocracia para aumentar su poder, y para lograr esto hace una alianza con la plebe, a la cual le cede derechos que perjudican el poder absoluto que tenían los patricios sobre ellos. Eventualmente, algunos de los reyes le otorgan la ciudadanía a los plebeyos, lo cual provoca que la aristocracia decida deshacerse completamente de la figura del rey. Esto ocurre tanto en Roma, con el caso del rey Tarquino el Soberbio, que es derrocado por el patricio Junio Bruto, como en la mayoría de las ciudades en Grecia. Con esto, las funciones religiosas y políticas del rey son delegadas a la figura del cónsul, quien es electo entre los senadores por el periodo de un año. Así se da origen al periodo de la República aristocrática, tanto en Roma como en Grecia, donde quienes realmente gobernaban eran las familias o las gens. Este periodo sería particularmente odioso para la plebe. Sin embargo, no sería la plebe la que llevaría este periodo del gobierno aristocrático a su fin, sino que la segunda revolución sería comenzada por las ramas segundonas que entrarían en conflicto con las ramas principales y terminarían por desaparecer el derecho de primogenitura y desmembraría y debilitaría permanentemente a la gens, que posteriormente sería vulnerable a ser vencida por la plebe. La segunda revolución se da por el conflicto inherente entre la incipiente ciudad y la gens. Existe una muy fuerte rivalidad entre familias, inclusive dentro de una misma gens, y una búsqueda del control de unas sobre otras. Asimismo, varias de las ramas segundonas buscan independizarse y tener una mayor voz en los comicios curiados, así como en la estructura del gobierno. La tercera revolución, que es la de la plebe contra la aristocracia, tiene como origen el debilitamiento de la estructura de la clientela, que poco a poco se va uniendo a los rangos de la plebe y se va separando de la autoridad de la gens a la que pertenecían. Otro de los sectores que estuvieron involucrados en dirigir esta revolución fueron las clases altas dentro de los plebeyos, aquellos plebeyos ricos que habían logrado fortuna en la industria o en el comercio, y por tanto logrando un poder que dependía del dinero que poseían y no tanto de la religión, como era el que poseía la aristocracia. Asimismo, la plebe logra cobrar importancia gracias a la guerra, ya que era esta clase la que componía en su mayor parte los ejércitos de Roma. Y conforme aumentaba la expansión de la ciudad, también aumentaba la necesidad que tenía ésta de los plebeyos. Así se dan los primeros comicios mixtos de patricios y plebeyos, donde ambos tienen el mismo derecho a sufragio, que se les conoce como los comicios centuriales. Estos comicios sería la convocación del ejército afuera de los límites de la ciudad para deliberar sobre asuntos que competían al interés común de la ciudad. Así, cuando la plebe amenaza con irse de la ciudad y dejarla desprotegida, los aristócratas patricios prefieren otorgarles la figura del tribuno de la plebe, que les daba una cierta medida de protección y de derechos, puesto que el tribuno era un plebeyo al cual se le consideraba objeto sagrado, se le consagraba a los dioses enteramente, en todo su cuerpo, se consagra a los dioses, y por tanto se considera inviolable causarle algún daño, inclusive detenerlo físicamente. De este modo, los tribunos de la plebe podrían actuar como defensores de los plebeyos. De este modo, se desarrolla un sistema jurídico mixto, en el cual los patricios tienen sus propias reglas, que son dictadas por los concilios curiados y los senatus consultus, mientras que por otro lado la plebe se rige por los plebiscitos y los concilios por tribus, que son establecidas en base a domicilio y no a la sangre o la religión, y que son liderados por los tribunos de la plebe y por los plebeyos ricos. Eventualmente se permite el matrimonio entre patricios y plebeyos, y con esto terminan por degradarse gradualmente todas las distinciones entre esas dos clases. Eventualmente se volvería obligatorio que uno de los dos cónsules fuera de origen plebeyo. También se compartirían la mitad de los sacerdocios. De este modo se separa el poder político del religioso y surge un nuevo principio de gobierno, que es el interés político o la res pública, por encima del interés religioso, a diferencia de como había sido antes. Y aunque las ceremonias religiosas siguen estando ahí, pasan a ser meras formalidades. La riqueza se vuelve la verdadera nueva aristocracia.
y comienza así una nueva lucha de clases entre ricos y pobres, ya no entre aristocracia y plebeyos. Aunado a estos cambios religiosos, el régimen municipal terminaría por desaparecer definitivamente con la conquista romana, la cual sería ayudada y vista con buenos ojos por parte de la aristocracia, es decir, de los ricos de cada ciudad griega, puesto que verían la ocupación romana como un aliado contra los partidos populares de la ciudad. El patriotismo local desaparece y eventualmente la ciudadanía romana comienza a ser codiciada como fuente suprema de derechos y la gente de los territorios conquistados presionarían a Roma para ser admitidas como ciudadanos. Este proceso sería otorgado primero en Italia y posteriormente en Grecia. Finalmente, el cristianismo termina por destruir definitivamente el régimen de la ciudad y el poder político o religioso que tenía omnipotencia y propiedad absoluta sobre los individuos. Terminan también así las religiones domésticas, las diferencias extremas legales entre ciudadanos y extranjeros, la propiedad deriva ahora del trabajo y no de la religión, se debilita permanentemente la autoridad familiar o del pater, y el derecho queda fuera del dominio de la religión.